caminantes, hambrientos, seds. Los zombies siempre serán una parte esencial del terror y de la ficción. Un apocalipsis zombie implica el colapso de la civilización repentinamente, regresándonos a la época dentro de la cadena alimenticia, donde los sobrevivientes deberán explorar las ruinas de la colapsada humanidad, con el constante peligro de los nuevos depredadores. Los zombies que nos superan en número, atacando en hordas imparables, que deben vencer con mucho ingenio y suerte, solo para sobrevivir un minuto más antes de sufrir una muerte grotesca y excesivamente dolorosa. Pero si quieres ver eso, anda juega Project Zomboid. Aquí en este video soy el Dr. Mix y vengo con mi título de doctor a desglosar y explicar biológica y realísticamente cómo sería cada tipo de zombie visto en la ficción, al menos los realísticamente posibles, y de paso tus posibilidades de supervivencia junto a tu plan de acción para cada uno de ellos. Pero por supuesto, este no es un video como los miles otros del tema, en los que se limitan solo a comparar zombies caminantes, corredores y algún supermutante de algún juego. No, aquí te hablaré de la manera más simple posible de entender, biológica y fisiopatológicamente, además de neurológicamente, y lo que se me ocurra de los zombies. Y al final del video te daré un ejemplo muy realista de lo que podríamos ver en un futuro cercano. Pero ya basta de rodeos, comencemos con lo primordial. Antes de hablar de qué clase de zombie o la resistencia de sus cráneos, y mucho antes de hablar de cómo morirás, hablemos de qué rayos pasó primero para convertir en esos primeros humanos a ferales animales. Hablemos de la infección en sí. Y es que es muy importante hablar de eso, porque de esto sacaremos nuestras formas de contagio, tiempo de incubación, fortalezas y debilidades de nuestros zombies. Hablemos del culpable de la infección, y para eso desglosemos los métodos comunes de la ficción, juntos a los de la realidad. Siendo estos, bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, y una mención de lo sobrenatural. Déjame hablarte rápidamente de cada uno, no sin antes mencionar que en medicina, toda enfermedad tiene dos desenlaces. Realmente solo son esos dos desenlaces posibles. O el cuerpo vence al patógeno y sobrevive, o el patógeno vence y te mueres. Comenzando con las bacterias. Las bacterias ingresan al organismo por alguna vulnerabilidad física y se anidan, formando colonias localizadas que el cuerpo combate severamente. Por regla general, si hay pus, hay bacterias, y al ser totalmente ajenos, suelen causar reacciones inflamatorias severas, como fiebre alta y convulsiones, lo cual es acompañado de periodo de incubación muy largo, llegando a mínimo una semana antes de mostrar síntomas leves de cualquier infección bacteriana, además de que las tenemos muy bien estudiadas, y tenemos antibióticos para todo tipo de bacteria. Teniendo en cuenta que la bacteria en sí es un organismo aparte y este organismo busca formar colonias y proliferar en su espacio, esto la convierte en el candidato menos realista para causar un apocalipsis zombie, así que la descartamos de primera. Los virus son el mecanismo más común en la ficción. Los virus infectan una célula y la destruyen para multiplicarse. Tienen un periodo de incubación muy rápido y son muchos más difíciles de atacar, porque no tenemos tantos antivirales. En el lado positivo, causan generalmente una reacción inflamatoria de respuesta menos severa, pero esto se debe a que en sí, el virus solo puede ser atacado cuando está dentro de una de tus células, y el cuerpo es muy cuidadoso al atacar sus propias células. Aparte, son mucho más pequeños y no puedes confirmar su presencia, solo sus consecuencias. Es mucho más fácil que atraviese la barrera hematoencefálica que protege el cerebro, y en sí lo vuelve un candidato muy realista. Ya tenemos virus que trabajan manejando los mecanismos de defensa del cuerpo, atacando directamente receptores neurológicos de la persona. El ejemplo más claro es el de la rabia, o el más reciente, el del Divock 91, que no puedo decir su nombre por obvias razones. A los parásitos no les gusta matar a su huésped, ellos solo quieren vivir de gratis de tu energía y protegidos por tu traje de carne llamado cuerpo.
Generalmente se limitan a tu aparato gastrointestinal, con ciertas excepciones que los dejan viajar a otros órganos y sistemas, entre ellos tu cerebro. Pero la gran mayoría de los casos en los que un parásito llega al cerebro resulta en la muerte del parásito o del huésped. Pero se le debe mencionar un parásito específico, el Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular cuyo huésped deseado es el gato y se contagia por sus heces. Este parásito modifica el cerebro de los ratones a los que infecta para dejar de tenerle miedo a los gatos, provocando ser devorados y seguir su ciclo. El problema es que los humanos también se contagian y aproximadamente el 50% de la población mundial está infectada en este momento con Toxoplasma gondii. Cuando su sistema inmune baje, sea por enfermedades como el VIH o terapia de trasplante de órganos, experimentarán la enfermedad en sí llamada toxoplasmosis. Mientras tanto sigue ahí, dentro de nuestro cuerpo, y ya afecta a nuestro cerebro ligeramente, causando que los que estén infectados tengan tendencia al suicidio, a autolesiones y sean mucho más propensos a cometer conductas de riesgo. Los priones, que no son en sí formas de vida, sino proteínas mal dobladas y generadas que rompen el equilibrio del delicado engranaje del cuerpo, son enfermedades que tardan décadas en manifestarse, pero en sí son incurables y letales al 100%. Son solo transmitidas al comer carne infectada con priones de animales contaminados, como por ejemplo enfermedades de priones son la enfermedad de las vacas locas o recientemente esa enfermedad de los ciervos zombies. Pero su excesivamente lenta velocidad de síntomas y difícil acceso al contagio la convierte en un muy mal candidato, además de que la neurodegeneración solo provocaría zombies lentos, débiles y torpes que morirían por sí solos y aunque te muerdan no te contagiarían, por lo que los priones están descartados. Ahora hablemos de hongos. En sí, los hongos solo quieren crecer, comer y lanzar sus esporas para reproducirse. Obviamente el hongo que hablaremos es el Cordyceps o el Ophiocordyceps unilateralis, que es el hongo conocido por ser el hongo de las hormigas zombie o el hongo principal de la serie de The Last of Us. Los hongos en sí lanzan esporas en el aire para reproducirse. En el caso de zombies estamos hablando de seres muy similares a los caminantes de The Last of Us, con la excepción de su tiempo de evolución. Y es un punto claro que debemos dejar ahora mismo. Generalmente es visto en muchas obras de ficción que una persona mordida o infectada por un zombie se transformaría desde máximo un par de días hasta simples segundos, como por ejemplo en 28 días después o en Guerra Mundial Z. Pero simplemente no es científicamente correcto en ningún sentido. Incluso el patógeno más rápido, que son los virus, tiene que tener por lo mínimo 3 días para tener suficiente material viral en tu cuerpo y empezar a mostrar síntomas. Y si hablamos de zombies, claramente hablamos de afectación en capacidades neurológicas, lo que significa infiltración al líquido cefalorraquídeo, y esto tardaría incluso más, asumiendo que la respuesta inflamatoria no se active. En el caso de hongos es aún mayor. El hongo entra por los pulmones, predominantemente, y de los pulmones tiene que ir al torrente sanguíneo, de ahí es llevado al cerebro, específicamente en zonas centrales como la amígdala cerebral y el hipotálamo. En este escenario, imaginemos que la función que inhibe las respuestas inflamatorias propia del Cordyceps, que por cierto es la razón por la que ciertas medicinas están hechas con este virus zombie de insectos en la vida real, esté al máximo poder e inactive completamente la reacción inflamatoria del huésped. Aún así, necesita crecer para estimular suficiente espacio y ganar control. Y esto tardaría días antes de empezar a mostrar síntomas de agresión, que si han jugado The Last of Us sabrán que las primeras fases de infección, aún los zombies mantienen cierta humanidad y resistencia, por lo que tardaría probablemente una semana, y esto es a lo rápido y como mínimo, de un hombre desafortunado, desde que respiró la espora hasta ser un zombie y haber perdido su humanidad. Esto claro, asumiendo que sea por respiración. Una mordida tardaría incluso más por la inoculación y la inflamación local. Y terminemos esta sección con lo sobrenatural. Y aquí me refiero a sobrenatural, porque a pesar de todos llamarse zombies, en realidad hay dos grandes diferencias. Están los humanos, que son infectados y pierden su humanidad durante esta infección, transformándose mentalmente en criaturas que comen carne. Y están los humanos que son infectados,
mueren y la infección de alguna manera reanima a sus cuerpos y los mantiene andando. A esto me refiero con sobrenatural. Porque a pesar de que lo clásico es ver que esos zombies que no morirán hasta que aplaste su cabeza, no van a poder existir bajo nuestras leyes naturales, por ende, sobrenatural. Y una vez te aviso, así sean solo caminantes, no sobrevivirías a un escenario donde todos los muertos reviven y son inmunes al 99% del daño físico, rompiendo todas las leyes naturales de la biología y anatomía. Por este motivo, y terminada la lista, descartaremos los inútiles y nos quedaremos con los útiles. Nuestros dos finalistas, virus, hongos. Bueno, con los parásitos ganando una mención especial, debido a que hay un escenario específico en el que el Toxoplasma gondii podría causar un apocalipsis zombie, pero de una manera diferente. Déjame te explico. ¿Recuerdas cómo el 50% de la población ya está infectada con Toxoplasma gondii? Pues solo te diré que imagina brevemente que ese 50% de población que ya tiene el parásito en sus células y evitó ya tu sistema inmune, fuera ayudado por una pequeña mutación específica y en cuestión de días la mitad de la población humana, con cifras de hasta 80% de la población en Latinoamérica, fuera de la ecuación, con personas en las que se provocó hiperagresividad, conducta suicida y por ende colapso mundial. A pesar de que estos zombies no serían contagiosos, igual te podrían matar a mordidas, golpes y aruñazos. Pero lastimosamente esta nula posibilidad de contagio los descarta, porque en sí no serían zombies, solo serían hombres excesivamente agresivos, que luego morirían por la inflamación local. Empecemos con los virus. Necesitamos, lógicamente, un patógeno viral capaz de atacar directamente las células cerebrales y alterar el comportamiento de la persona lo suficiente para causar feralización total. Algo muy parecido a lo que ya hace la rabia, que también es un virus, que también se contagia por saliva. En sí, la rabia es el virus zombie en la vida real. El problema es que el periodo de incubación de la rabia es excesivamente largo y la rabia ya es bien conocida. Nuestro candidato apropiado sería no la rabia, sino más bien otro tipo de virus. El mejor de hecho sería un coronaviridae. Este virus ya ha demostrado afectar el cerebro, específicamente la parte temporal, causando problemas de memoria. Atraviesa las barreras inmunológicas y se replica apropiadamente tanto en intestino como pulmones. Estamos buscando entonces un coronavirus hipotético que por ninguna razón aparente llamaremos el CoV-10 y 9, con una transmisión aérea por gotitas de saliva y en menor cantidad por microgotitas, por lo que aunque te digan que las mascarillas quirúrgicas o la N95 sirvan a la perfección, de hecho no es verdad, porque siempre hay la posibilidad de infección en el 10% de las gotitas expulsadas, que sí logran atravesar estas mascarillas. Además de que el contacto con la mucosa oral también trae riesgo de infección. Una infección con el COVID-10 y 9 iniciaría en aproximadamente 5 días luego de la exposición, predominantemente en vías respiratorias, al menos en los infectados por inhalar las gotas, que serían la mayoría. Provocaría una respuesta inflamatoria en los pulmones, que son la parte más defendida de tu cuerpo, y causando síntomas como tos, fiebre leve a moderada y dificultad respiratoria, con pérdida del olfato y del gusto. Mientras tanto, el virus circula por el torrente sanguíneo, expulsado por la circulación a todo el organismo. Y aquí, apliquémosle una ligera mutación, donde en lugar de afectar específicamente el lóbulo temporal, el virus es capaz de usar los neurotransmisores en la amígdala cerebral y el hipotálamo para activar el centro de hambre y de agresión, mientras ataca el cerebelo, atrofiándolo poco a poco, junto, lógicamente, con el propio lóbulo temporal, destruyendo tu memoria semántica y tu concepto de las cosas, de forma que los infectados mantendrían sus funciones motoras básicas intactas, pero perderían sus recuerdos, sus habilidades motoras finas, y manteniendo información para la locomoción y la agresión, eliminando la autopreservación humana y los seguros de adrenalina de las limitaciones físicas. Si hablamos de tiempo, hablaríamos aproximadamente 2 a 3 semanas desde la exposición inicial hasta la zombificación total. Y digo total, porque durante la infección tendrías un periodo de 1 a 2 semanas, donde el virus gana control sobre tu cuerpo y destruye tu conciencia y tu persona,
poco a poco. Pero en este estado, podrías aún luchar un poco por control y evitar devorar a otros humanos, al menos por un tiempo. Por lo menos podrías sufrir mientras te comes viva a tu madre y no puedes hacer nada para detener a tu propio movimiento corporal. De cualquier forma, 2 a 3 semanas, con la teoría de que aquellos contagiados por mucosa directa, siendo ojos, probablemente sexo o heridas abiertas, con un periodo de zombificación más rápido, saltándose el empaquetamiento pulmonar, la neumonía y demás, iniciando directamente la dominación de tu cerebro. Los zombies por nuestro Coq-Vic 10 y 9 serían caminantes en general, pero serían corredores al momento de ver un snack a su alcance. Debido a la eliminación de las imitaciones cerebrales, serían más rápidos y más fuertes que cualquier humano adulto. Su mordida sería capaz de arrancar dedos sin problemas. Siempre que ataque, produciría excesiva saliva altamente contagiosa. Y lo más importante, menos mencionado, las heces, que es algo que la gente suele ignorar. Los coronavirus pueden y son transmitidos por las heces. Y aún en el apocalipsis zombie, los zombies deben hacer sus necesidades y el metabolismo sigue funcionando. Esto generalmente no sería un problema, pero el instinto de manada que se mantiene en el cerebro primitivo causaría por ende hordas de zombies, que se traducen obviamente en hordas de caca. Pisarla llevaría esa caca a tu refugio, y esa ya es una posible fuente de infección. De cualquier forma, suponiendo que lograras evitar la primera ronda de contagios, que equivale a que nunca te hayas contagiado durante la pandemia, entonces solo es cuestión de esperar y sobrevivir un par de semanas. Hey, si tienes las capacidades, podrías esperar específicamente 28 días después. Y al igual que la película, la mayoría de los zombies habrá muerto, lo cual es el problema con un escenario de zombies por virus. Aún asumiendo el peor escenario posible, el virus no es un organismo complejo. Por más que haya sido adaptado para crear un zombie, sigue sin ningún interés en absoluto. Solo busca replicarse, por lo que el huésped morirá de hambre si no hay comida, y la comida se va a acabar. Una vez muerto el zombie, sus células morirían rápidamente también. Sin células no hay replicación viral. Sin replicación viral no hay virus y por ende no hay contagio, lo que significa que los cadáveres no son contagiosos. Así como sus números crecerán rápidamente, caerán aún más rápido. Teniendo en cuenta que se necesitan 3 semanas para hacer de un humano a un zombie, pero solamente 3 días para hacer de un zombie a un cadáver deshidratado. Además de que aún son susceptibles a infecciones externas y demás daño colateral. Suponiendo la existencia de un paciente cero, todo indica que el apocalipsis zombie se quedará sin combustible antes de acabar con la raza humana. Será un durísimo golpe a la cultura y civilización, pero honestamente es recuperable en solo unas décadas. Y sigamos con los hongos, que aunque no crean, son realmente solo el patógeno más realista de lograrlo. Una infección fúngica zombie es realmente muy sencilla en comparación a todo lo demás. Ya te lo dije, el Cordyceps, que ya ha saltado a cientos de diferentes insectos y ya afecta ligeramente el sistema inmune de los humanos, podría tener una evolución como el del HIV, con simios comiendo insectos afectados, desarrollando una versión de la enfermedad que no les cause daño y de alguna forma pasándolo a un humano. En este escenario, los zombies iniciarían en el hemisferio sur, con el paciente cero haciendo alguna revuelta que será tachada como un drogadicto, probablemente, queriendo morder y golpear a todo lo que se le cruce. Con su hipotálamo tocado por el Cordyceps, su centro de hambre estaría al máximo y su amígdala cerebral mandaría señales de agresión y de ira constante. Y su estado, ya dominado de hongos en su cerebro, nos da luz verde a nuestro original, primero y realista zombie. Todo por comerse una sopa de macaco. De ahí es solo cuestión de esperar a que muerda una persona. Pongamos en nuestro escenario que quizás hasta la mate, y las autoridades vendrán. Lógicamente será imposible someterlo sin causarle daño físico. Y supongamos que en nuestro escenario, el zombie no mordió a ningún oficial. Es más, supongamos que es asesinado ahí mismo por la policía. Ya de salir en la red muy viralmente, como ese incidente de las sales de baño hace tiempo.
Y en este escenario, que es el mejor escenario posible para la humanidad, ya es demasiado tarde. Todo por una simple palabra: esporas. El cadáver semidevorado de la pobre y única víctima ahora mismo está siendo colonizado por hongos, mientras el cadáver de nuestro único zombie, ahora en su deceso, será consumido por los hongos en su interior. Y con su cerebro ya inoculado, sus pulmones y heridas, junto a cualquier fluido, está infestado de Cordyceps. No hace falta que contagie a los policías cuando seguía vivo por una mordida. Contagiará a todos los que estén cerca en su muerte. La infección de todos los que estén en contacto con esporas tardará 10 días en hacer síntomas, los cuales serían dolor de cabeza, escalofríos y malestar general. Y esto es solo si tu sistema inmune no es completamente apagado por el hongo, que en caso de serlo, tus síntomas aparecerían entre 7 a 14 días, y serán específicamente aumento de apetito, salivación aumentada e irritabilidad. Ambos cuadros indetectables como algo grave. Aparte, un sistema inmune debilitado indica que el hongo puede proliferarse tranquilamente en el tejido cálido y húmedo pulmonar. Por lo que antes de que te des cuenta, ya estás botando esporas en tu respiración. Supongamos un periodo desde que la persona es contagiada hasta que empieza a contagiar a otros de unas 12 horas por el crecimiento del hongo, que pienso es excesivamente largo asumiendo el apagón inmunológico. Estamos hablando de una exposición inicial de contagios a niveles exponenciales. Para cuando el policía empieza con sus primeros cambios de apetito, ya hay al menos 16.000 personas expuestas, que en 24 horas serían 112.000. Para cuando ocurra un segundo ataque, que probablemente será en el hospital, ya el hongo estará extendido por casi todo el globo, con cifras a la baja de 38 millones de personas contagiadas, para cuando tengamos nuestro segundo zombie. Y de aquí hasta una respuesta correcta, hablamos de casi 1 billón de contagios. Billón. Todo esto tomando cifras realistas y asumiendo el ligero contacto y exposición, además de tomando el mejor resultado para la humanidad. Nuestros zombies son caminantes y trotadores torpes. Suficiente daño físico los mataría y atacarlos cuerpo a cuerpo, sin una mascarilla sellada, dará una alta probabilidad de infección. Cuando mueran de sed, si es que no tienen agua a su alcance, su cadáver será usado para generar explosiones de esporas que convertirán la zona en inhabitable por un tiempo. Y lo peor de todo es que la evidencia apunta a que a pesar de que eres un zombie, tu mente y tus sentidos estén probablemente intactos, atrapado en tu traje de carne con el hongo al volante, mientras sientes cada rasguño, cortada o disparo. Además de que al ser un hongo un organismo aparte en sí mismo, al morir, el hongo se alimentará del cadáver del zombie para crecer y lanzar explosiones de esporas contagiosas, lo cual requeriría de manejo apropiado de cadáveres, solo para la supervivencia. Pero este escenario trae algo interesante. Primero que nada, necesito un salto interespecie junto a una mutación excesivamente compleja que usualmente tardaría millones de años de suceder normalmente. Y segundo, de que existe realísticamente una cura o solución rápida al alcance. Verás, algo que puede que no sepas es que sí, es verdad que el Cordyceps es capaz de arrasar con una colonia de hormigas por sí solo, pero muy pocas veces lo logra. De hecho, solo el 6% de sus esporas son viables. Y esto no es por debilidad del hongo, es porque existe algo llamado un superparásito o un metaparásito. Aún no ha sido identificado y destruye completamente al Cordyceps en todos los lados donde aparece. Nos suena como mucha ficción en un escenario así identificar este metaparásito, entenderlo en suficiente tiempo para empezar el proceso de reversión. Incluso podríamos enviarlo en aerosol, además de que la simple activación del sistema inmune por otro patógeno retrasaría al hongo y por lógica, pequeñas dosis de esporas no son viables. Por lo que en nuestro escenario, reduzcamos nuestros contagios a un número más realista. Para cuando veas en las noticias muchos ataques de zombies en Brasil, probablemente solo existan unos cientos de miles de infectados en todo el mundo. Las mascarillas de tela y la N95 serían más que suficiente para evitar la infección leve por respiración, y el hongo sería contenido relativamente rápido, con un colapso moderado a grave, pero no total, de la civilización humana.
Supongo que el dilema sería si se alcanzaría o no la masa crítica antes de la respuesta mundial, pero todo apunta a que esto no alcanzaría a suceder. Bueno, entonces ahí tenemos nuestros dos mejores candidatos y dependiendo del lugar de infección, tienes una buena chance de sobrevivir. Pero solo para ustedes les tengo un escenario bonus, porque es verdad, ya hablamos de todos los patógenos naturales, pero hay algo que podemos hablar también, el escenario de una vacuna fallida. Con el riesgo de que YouTube destruya mi canal, vamos a hablar de esto. Imaginemos un escenario hipotético en un mundo alternativo de otra dimensión, de otro sistema. No existe en nuestro mundo, quiero dejar claro eso. En este escenario hipotético, donde nuestro virus, el CoV-10I9, no empezó al inicio como un virus zombie, sino como una infección respiratoria con muchas variantes, donde tal vez podría ser llamada alfa, beta, delta y ahorita omicron. No sé, me lo imagino. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Imaginemos en este mundo que hay una empresa llamada Cerfy, que ya es conocida por su creación en porquería de productos, y se lanza la creación de una inyección que supuestamente ofrecerá protección, usando un método recombinante de ARN. Y en nuestro escenario, Cerfy ni siquiera hizo pruebas de su inyección, pagando cantidades excesivas de dinero en publicidad y a entidades de salud para que sea obligatoria la administración de esta inyección a toda la población. Luego de eso asumamos, hipotéticamente, que ya el 70% de la población mundial fue vacunada con al menos una dosis. Que de nuevo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Asumamos que el virus CoV-10I9 en dos fases en nuestro escenario. La fase inicial es donde es un virus común respiratorio que causó una pandemia, y la fase post-vacunación. En nuestro escenario imaginemos una cepa del virus altamente virulenta, con las mismas capacidades que la anterior, con el detalle agregado que las personas vacunadas tendrán una alta afinidad a los receptores virales por exposición previa y repetida, junto a una respuesta inmune aún más reducida a este virus, siendo a mayor cantidad de dosis, mayor vulnerabilidad. Esto sería algo así como el escenario del Toxoplasma gondii, con un inicio ventajoso para los zombies. Asumamos que el 10% de la población tiene 4 o más dosis. Y para darle ventaja a los humanos, asumamos que solo a ellos se les afecta directamente la versión aérea del virus. Estamos hablando del 10% de la población convertida en zombie inmediatamente. Y en nuestro escenario, todo individuo que haya recibido una dosis de la vacuna es susceptible a la infección subsecuente por mordidas o fluidos de los zombies. Con esto, tenemos 10% de la población que iniciaría como zombies corredores, porque todas las funciones motoras están intactas, 60% de la población susceptible a convertirse en zombie por mordidas y fluidos, pero no a la versión aérea, y para darle una chance a la humanidad, digamos que el 30% de la población no vacunada, inmune a la propia zombificación. En este escenario, y tomando en cuenta que la vacuna es secretada también por la leche materna, hablemos de un futuro donde los zombies serían un problema permanente, incluso en generaciones posteriores, con un colapso absoluto de la civilización, pero con posibilidad de adaptarse y sobrevivir en grupos. Literalmente, The Walking Dead. En el otro escenario está el también relativamente realista concepto de que todos los vacunados son susceptibles de primera a la nueva infección aérea. Con esto, 70% de la población mundial será convertida en zombie en semanas. Y aquí podría ser el argumento también de que imaginemos, por el bien de la humanidad, que el 30% es inmune a la versión aérea. Incluso podrías decir que sean inmune a la versión aérea, pero que no sean inmune a un contagio por mordidas o fluidos, lo cual sería literalmente Project Zomboid, como quieras. De cualquier forma, en cualquiera de los dos escenarios, estamos hablando de una destrucción absoluta de la civilización y regreso de cientos de años de progreso. Pero los zombies no serían un problema permanente, porque eventualmente las generaciones posteriores no tendrían zombies. A menos, claro, que hablemos de una palabra clave cuando se trata de ARN recombinante: cáncer. El mayor problema en nuestra longevidad de los zombies es que sus células simplemente mueren de hambre, se quedan sin energía. Si tomaras una célula humana y la removieras del cuerpo, sería muy difícil mantenerla viva.
Somos seres multicelulares obligados, después de todo. Pero el cáncer no funciona así. Las células cancerígenas son muy efectivas en seguir vivas, algunas capaces de sobrevivir fuera del cuerpo si logra absorber nutrientes del entorno. Y la naturaleza del ARN recombinante aumenta mucho las posibilidades de dañar o modificar la codificación de las células, a volverlas altamente eficaces al funcionamiento nutritivo aislado, como es las células cancerígenas, lo cual es infinitamente más complejo de crear a propósito, pero 100% más realista de suceder en la naturaleza. Después de todo, por eso tenemos cáncer, provocando que nuestros zombies con CoQ-10 y 9 puedan sobrevivir a ambientes húmedos y frescos como alcantarillados, edificios abandonados y demás por varios años. Incluso se podría imaginar realísticamente un crecimiento tumoral, saliendo del cuerpo y pegando hacia las paredes de alcantarillado, absorbiendo nutrición por la humedad y manteniendo a nuestro zombie pegado en la pared, viviendo por varios años, como en Maze Runners. Entonces, virus, hongos y vacunas. Aquí están los 3 escenarios principales más realistas de un apocalipsis zombie. Tal vez en un video futuro hable de la forma más realista de evitar la infección de alguno de ellos, o tal vez no lo haga. De cualquier forma, espero que te haya gustado este video. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.